buenos días. Continuando con nuestro manual de uso seguro de antimicrobianos para el día de hoy, entonces vamos a revisar la evidencia con respecto al tratamiento de beta-lactamasas de espectro extendido. Teniendo presente ya los conocimientos previos, la beta-lactamasa de espectro extendido pues, nos define la resistencia a las penicilinas, a las oximinocefalosporinas y a los monobactámicos. La oximinocefalosporina incluye cefalosporina de tercera e incluso cefepime también se puede incluir en ese grupo, que es una cefalosporina de cuarta generación. Y nos da la sensibilidad, obviamente, ya a cefamicinas, que es cefoxitin, cefotetam, y los inhibidores de beta-lactamasa dados por el ácido clavulánico, el tazobactam y los carbapenémicos en general. ¿De acuerdo? Entonces, con esta diapositiva básicamente lo que nos quiere recordar es que según esto vamos a tener como opciones de tratamiento estos tres medicamentos, básicamente. Pero traigo a colación este artículo publicado en Drugs del año 2003, en el cual nos va a dar la base de por qué no es tan sencillo el tratamiento de este tipo de gérmenes, digámoslo así, y se llama Enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, consideraciones para el diagnóstico, prevención y tratamiento. Y empezamos viendo que las cefamicinas tienen información clínica limitada para ese entonces y que se pueden estar acompañando de resistencia por mutación de porinas e incluso este tipo de gérmenes también están asociados a la producción de AMC muy frecuentemente, por lo tanto van a ocasionar resistencia a la cefamicina. Por lo tanto, las cefamicinas no son una buena opción terapéutica en este tipo de pacientes. Cefepime, que en algunos artículos lo mencionan porque tiene cierta actividad, sobre todo contra este tipo de BLE, va a depender mucho de la cantidad del inóculo, por lo tanto vamos a tener que usar dosis muy altas de este medicamento para nosotros alcanzar, digamos, una adecuada respuesta al tratamiento. Hay evidencia clínica que hay falla terapéutica y por lo tanto no se considera como primera elección, y además mencionan la necesidad de requerir combinación con otros medicamentos como los aminoglucósidos y las quinolonas. De pronto una opción sería infección de vías urinarias, que cefepime se concentra mucho en la vía urinaria. De acuerdo. A pesar de que sea BLE, yo tengo una enterobacteria BLE más sensible a piperacina, tazobactam y cefepime, yo podría darle cefepime, pero hay que estar siguiendo ese paciente porque la falla terapéutica puede existir. Muy bien. La segunda opción que mencionábamos en el listado eran los inhibidores de beta-lactamasa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le dábamos a este paciente un beta-lactámico más un inhibidor de la beta-lactamasa? Sin embargo, estos medicamentos tienen poca actividad, sobre todo en este tipo de BLE, y también pueden tener resistencia por mutación de las porinas, y al igual que en el anterior, también va a depender de la cantidad del inóculo presente en estos pacientes, digamos en la muestra. Por lo tanto, tampoco se consideran de primera línea y la experiencia clínica con respecto a estos medicamentos también es limitada. Otros agentes que nosotros podemos utilizar diferentes a los beta-lactámicos como una opción que plantean en este entonces, en el 2003, son alternativas como las quinolonas o los aminoglucósidos. Sin embargo, dada la alta prevalencia de gérmenes multiresistentes, pues podemos encontrar varios mecanismos de resistencia como la transferencia de plásmido o la mutación de porinas igualmente, por lo tanto van a disminuir la efectividad, digamos, del tratamiento de este tipo de medicamentos. Por lo tanto, tampoco se van a considerar alternativas de primer orden. Por lo tanto, la única alternativa que tenemos, según este listado, digámoslo así, son los carbapenémicos. Entonces, los vamos a considerar medicamentos de primera línea, pero tenemos un inconveniente que se ha asociado a la emergencia de microorganismos resistentes por producción de carbapenemasas. Entonces, yo me quiero centrar en esta charla conforme a lo que acabamos de ver. Vamos a mirar básicamente cómo nuestro manual del uso adecuado de antibióticos tiene como primera línea carbapenémico.
Pero yo quisiera encontrar otras alternativas para disminuir, digamos, ese problema de resistencia que tenemos con los carbapenémicos. Conforme a esto, ya un artículo mucho más nuevo, de 2013, vamos a tener este estudio en lo cual ellos tomaron 100 cepas de E. coli ble y le dieron estos medicamentos que tenemos en el listado y le van a medir las MIC. En este momento vemos subrayado cuáles son los medicamentos, digamos, resistentes, ¿de acuerdo? Y cuáles son efectivos. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que imipene y ertapene, junto con estos que están aquí abajito, son las únicas alternativas de tratamiento. Seguimos entonces con lo que tenemos teóricamente descrito en la guía del manual del uso de antibióticos. Al igual, en esta gráfica se ve mucho más sencillo. Entonces aquí tenemos imipene, ertapene como medicamentos con una efectividad del 100% y vemos cómo va empezando a disminuir, pero con otros medicamentos que también pueden ser efectivos, como digeciclina, fofomicina, nitrofurantoína, ¿sí? Foxitin, amicacina, piperacilina tazobactam, y con la gentamicina ya empezamos a disminuir a un 80% de efectividad, y obviamente teniendo una efectividad alrededor del 80, del 23 y del 27 con las cefalosporinas que ya mencionamos y con el astronano, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a mirar, según este artículo, no solo los carbapenémicos, sino que todas estas alternativas pueden ser útiles en el tratamiento de estos pacientes. Empezamos entonces con infecciones en la piel, que nuestra guía nos menciona el ertapene o la ciprofloxacina como medicamentos de primera elección. Para eso les traigo este artículo publicado en Infection Therapy de 2010, que se titula Infecciones de la piel asociadas a patógenos resistentes, opciones terapéuticas. Entonces acá ellos nos muestran que la prevalencia por bacilos gram negativos es muy baja, alrededor del 18%. Ellos mencionan que está dado básicamente por gram positivo y dependiendo de los factores de riesgo, en infecciones complicadas vamos a encontrar estafilococos, meticilinos resistentes o incluso vancomicinos resistentes, y por lo tanto mencionan en su listado ese tipo de medicamentos. Sin embargo, cuando ya entramos en detalle a hablar de los bacilos gram negativos, mencionan en primera instancia los carbapenémicos como de primera elección. Independiente, no mencionan cuál, pero sí nos hacen una alternativa de nuevos antibióticos como la digeciclina. Entonces, como ya vimos en el estudio anterior, la digeciclina tiene una buena potencia, digamos, frente a estos medicamentos. Entonces yo me puse a investigar qué había de digeciclina y tenemos este estudio de 2008 publicado aquí en el Journal de Antimicrobianos, que se llama digeciclina para enterobacterias multiresistentes, y hacen una revisión sistemática de la literatura que hay hasta ese año, y en donde se encuentra que es activa hasta más del 99% de las cepas de E. coli y hasta el 91% con Klebsiella pneumoniae, pero con ya actividad moderada para Enterobacter. Y ellos mencionan que no solo en la piel es efectivo, sino en neumonía por aspiración, en bacteremia recurrente e infección intraabdominal. Quiero que tengan presente en este momento estas tres patologías, porque las vamos a encontrar en nuestro manual, y por lo tanto, a pesar de que no los voy a mencionar, lo encontré como una segunda opción o una alternativa de tratamiento en el paciente con este tipo de enfermedades. Es que en bacteremia, digeciclina nosotros no la estamos recomendando por su alto volumen de distribución y por ser bacteriostático, pero en infección intraabdominal es muy buena, en neumonía tampoco. Además, recordar que salió una alerta de la FDA, sobre todo con infección asociada a catéter con digeciclina, se aumentaba la mortalidad. Entonces, sí, bacteremia no. Perfecto. Gracias por la aclaración. Siguiendo entonces con nuestro listado del manual del uso adecuado de antibióticos, en cuanto al sistema nervioso central encontramos Meropen. En el up-to-date de este año mencionan que para el sistema nervioso central es muy importante tener presente la actividad de meropenem, dado por la baja toxicidad y la buena penetrancia que nosotros tenemos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no encontré una guía específica
que los mencionara, pero sí hay varios reportes de casos. Entonces les quise traer este, que es de diciembre del año pasado, de Tailandia, en donde una niña de tan solo 8 meses con múltiples malformaciones, labio hendido, malformaciones por espina bífida, entre otras, ¿sí? Tenía muchas, tenía un listado de malformaciones estructurales, y que consulta por un cuadro de fiebre y diarrea básicamente. Inicialmente le empiezan tratamiento con ceftriaxona, a los 3 días la niña convulsiona, le hacen una punción lumbar y cambian el tratamiento a cefotaxima. Sin embargo, más adelante empeora y se evidencia en la tomografía una hidrocefalia y un empiema ventricular, y ya empiezan a salir los cultivos positivos para una E. coli BLE. Aquí se considera entonces un tratamiento quirúrgico dada esta hidrocefalia y esta obstrucción. Sin embargo, considera manejo médico pues, por parte de los familiares y de los neurocirujanos. Entonces empiezan a estudiar las opciones terapéuticas. Como veíamos en nuestro manual, ellos también consideran en primera instancia el meropenem y tienen un resultado favorable después, y lo continuaron durante 42 días. Entonces, la niña mejoró sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Entonces vemos la efectividad en niños de este tipo de medicamentos. Y les traigo uno ya en adulto, publicado también el año pasado en esta revista, en donde una paciente con un síndrome de Lemierre, que consiste básicamente en sepsis, trombosis de la vena yugular interna dado por émbolos sépticos metastásicos, y en este caso esta paciente tenía básicamente una infección faríngea. Ellos mencionan que principalmente se da por lesiones pulmonares. Sin embargo, esta paciente consulta es por fiebre, síntomas pues, faringios de diarrea superior, y le documentan un absceso a nivel del cuello. Recibe manejo quirúrgico, drenaje de la lesión, y le inician manejo con ceftazidime y metronidazol. Sin embargo, varios días después del tratamiento, la paciente presenta convulsiones, vómito, consideran sospecha entonces de lesión neurológica y le inician ceftriaxona-amikacina. Sin embargo, la paciente luego de 5 días de tratamiento no mejora, le toman una imagen por resonancia y le evidencian unos abscesos cerebrales como una complicación, con unos cultivos que ya empiezan a salir positivos para una Klebsiella pneumoniae BLE. Por lo tanto, le empiezan tratamiento con meropenem, como ya venimos mencionando. Sin embargo, dada la persistencia del cuadro, una semana después, a pesar de estar recibiendo meropenem a dosis adecuada, ellos consideran, según el antibiograma de esta paciente, los niveles de una amiga adecuado para fosfomicina, le inician su tratamiento y luego de unas 48 horas de iniciar el tratamiento, la paciente mejora por completo, al igual sin requerir cirugía, solo con un tratamiento médico respondido. Entonces vemos cómo meropenem funciona tanto para E. coli como para Klebsiella, tanto en niños como para adultos, pero que este tratamiento no puede fallar y que podemos considerar otras alternativas como la fosfomicina. Buscando literatura de este medicamento, dicen que tiene buena penetrancia del sistema nervioso central, tiene un buen perfil, pero nunca en monoterapia. Y no hay administración IV en Colombia, ¿no? Tenemos solamente la oral. Esa es la dificultad. Continuando con nuestro listado, pasamos entonces a nivel pulmonar. A nivel pulmonar, ya se ha demostrado antes del 2007 la eficacia de los carbapenémicos pues, en neumonías, en este tipo de patología. Sin embargo, cuando ya empezamos a mirar beta-lactamasa, sobre todo en pacientes en la unidad de cuidados intensivos, empezamos a hablar ya de neumonía asociada a ventilador y empiezan a estudiar el ertapenem, que creo que salió alrededor de este año. Entonces ellos hacen un estudio prospectivo de 20 pacientes en UCI y ven cómo la efectividad o el éxito terapéutico dado por criterios clínicos es alrededor del 80% y por criterios microbiológicos alrededor del 75%, con buena tolerancia. Ellos mencionan que son los primeros reportes en demostrar la utilidad, pero tienen una limitación que el ertapenem no cubre contra pseudomonas, por lo tanto tenemos que descartarlo en pacientes que tengan riesgo para este tipo de gérmenes o gérmenes multiresistentes. Esto es una referencia bibliográfica en donde mencionan este artículo y dicen que pacientes ya con bacteremias asociadas a BLE
posterior a la neumonía, el ertapenem va a tener una efectividad de tan solo el 38%. Por lo tanto, vamos a tener que buscar otras alternativas como el efecto terapéutico de la tigecyclina, como lo mencioné inicialmente, y eso es un artículo publicado en el 2013 en donde se hacen un estudio en ratas y donde empiezan a comparar tigecyclina versus ceftazidime y vemos cómo la tigecyclina aumenta la tasa de supervivencia de las ratas independiente si la cepa es productora o no de BLE. En cuanto a infección intraabdominal, entonces nuestra guía nos menciona el doripenem como de primera línea. Entonces traigo a colación este artículo publicado en junio del 2013 en donde hacen un estudio en pacientes pediátricos en unidades de cuidados intensivos, que es un estudio multicéntrico con 1.248 muestras de pacientes infectados con una prevalencia de BLE alrededor del 40%, en donde evidencian un éxito terapéutico, una inhibición, una tasa de más del 90% con imipenem o con ertapenem de manera similar. Y también mencionan la tigecyclina como una alternativa de segunda línea. Volvemos a mencionar la tigecyclina. Pero vemos que en este estudio, pacientes pediátricos en cuidado intensivo, así como colocan imipenem y ertapenem de manera similar, no mencionan nuestro doripenem. Entonces yo quedé con la inquietud y encontré este artículo publicado en el 2008 en Clinical Therapy, en donde evalúa la eficacia y la tolerabilidad del doripenem versus meropenem en pacientes con infecciones intraabdominales complicadas. Entonces ellos hacen un estudio multicéntrico, prospectivo, doble ciego, en donde aleatorizaron 476 pacientes. Un grupo doripenem a esta dosis versus imipenem a esta otra dosis. Y encuentran que la tasa de cura es muy parecida. Entonces ellos no encuentran una diferencia en cuanto a efectividad y eficacia del doripenem comparado con meropenem, con un perfil de seguridad muy similar, algo muy relacionado con lo que dice nuestra guía. En cuanto a tracto genitourinario, la guía menciona cefepime y vimtazo. Sin embargo, yo no encontré muchos datos con respecto a estos dos medicamentos y sobre todo me basé en el segundo artículo que les mostré de este año, en donde mencionaban que la tasa de resistencia y de fracaso terapéutico era muy alta empleando esto. Por lo tanto, aquí se hace la colación de que solo si cefepime o vimtazo son sensibles y, como mencionaba el doctor inicialmente, hay que hacer un buen seguimiento de estos pacientes para evitar fallas en la terapia. Sin embargo, buscando alternativas, en todos los artículos mencionaban, al igual que en ese que les mencioné en segunda instancia, la nitrofurantoína y la fufumicina como unas alternativas al tratamiento. Entonces traje a colación este artículo del año pasado, en donde mencionan la nitrofurantoína en el tratamiento de infección del tracto urinario bajo por E. coli BLE. Ellos aleatorizaron 75 pacientes entre 2006 y 2011. Perdón, esto es un estudio retrospectivo, no aleatorizado. Y evidenciaron estas dosis de nitrofurantoína de 50 cada 6 por 14 días con una tasa de éxito del 69% como parámetro clínico hasta 68% como documentación microbiológica, siendo una alternativa en el tratamiento para estos pacientes. La fofomicina, al igual, ya desde 2007 está publicado este artículo también en infecciones del tracto urinario por E. coli BLE. También tienen un listado de 52 pacientes entre 2004 y 2006 a esta dosis, 3 gramos cada noche durante 3 dosis, con una tasa de éxito mucho más alta que la que teníamos con la nitrofurantoína. En clínica hasta el 94% y en tasa de éxito microbiológica 78%. Por lo tanto, la fofomicina en estos pacientes puede ser una alternativa adecuada, efectiva y barata según la conclusión de este artículo. Pasando ya a la sepsis, ya para terminar, quiero generalizar digamos estos tres, porque en todos los estudios siempre mencionan imipenem y meropenem para todas las infecciones como de primera alternativa y como con igual eficacia, y que la elección entre imipenem y meropenem va a depender
de otras, digamos, comorbilidades como la gestación o pues específicamente el sistema nervioso central, que tiene mucho más penetrancia y menos toxicidad, el sistema nervioso central, y el imipenem, pues que va a tener más toxicidad a nivel nefrológico y con menos, digamos, tasa de efectividad para ertapenem, pero esto es lo que se encuentra, digamos, en nuestra guía. Entonces, para terminar, quiero mencionarle la terapia con carbapenémicos en ya sea E. coli o Klebsiella, productoras de BLE. En este artículo publicado en junio del 2012, es un estudio retrospectivo con 251 pacientes, en donde evaluaron la susceptibilidad. Como vemos, esta es la columna, digamos, de para E. coli y esta es la columna para Klebsiella, va a ser muy similar, y vemos cómo el ertapenem tiene una menor tasa de éxito, pero no siendo despreciable, ¿no? Es muy buena también opción en pacientes con Bacteremia. No hay diferencia en cuanto al paciente crítico y a su mortalidad, pero sí ellos consideran que estos son unos factores independientes de pobre resultado, pacientes que cursen con sepsis severa, que haya sido adquirido en el hospital, y la susceptibilidad al ertapenem, como lo menciona el título de este artículo, si el germen es susceptible o no, le va a ir mucho mejor o no, ¿de acuerdo? Y me llama la atención este artículo del 2012 que se llama El impacto de la terapia empírica, ¿sí?, en pacientes con estos gérmenes en bacteremia, y es un estudio de corte multicéntrico en donde analizan 387 casos de 19 hospitales en España en este periodo de tiempo, y ellos encuentran que la principal causa de la bacteremia en estos pacientes se ubica en el tracto urinario, y el principal germen que ellos encuentran es la Escherichia coli, con una mortalidad relativamente alta, casi el 30%, y mencionan que esto mejora mucho con el tratamiento, con el tipo de tratamiento, digamos, empleado de manera empírica. Creo que les haya quedado claro, no sé si tienen muchas preguntas. Nosotros recomendamos sobre todo ertapenem en los pacientes que tengan infección de hueso o infección de piel y tejidos blandos, puede ser, o en pacientes que no tengan sepsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ertapenem tiene un volumen de distribución un poco más amplio, adicionalmente no está cubriendo pseudomonas, y se ve que en los estudios prospectivos hay mayor mortalidad de ertapenem en sepsis, en paciente crítico. Entonces utilizamos más meropenem. Pero el ertapenem es bueno porque no selecciona flora multiresistente tipo Acinetobacter y tipo pseudomonas. Entonces, porque no tiene espectro frente a estos gérmenes. Entonces, nosotros dejamos ertapenem como opción terapéutica, excepto en sepsis, excepto en sistema nervioso central por su poca penetrancia.